4. Frau Bersa tiene un secreto. Difícil me sería ahora, al cabo de un tiempo, explicar la verdadera índole, o si se prefiere la verdadera forma, del sufrimiento que me causaron las palabras de la institutriz. Desde algún tiempo antes, no sé cuánto, me había dado cuenta de que Federico y yo no éramos iguales. Había comprendido que él era superior a mí por una razón muy sencilla, porque él, y no yo, era el hijo de don Guillermo. A esta objetiva consideración de los hechos adaptaba yo mi conducta sin ninguna violencia, y me hubiese sentido completamente feliz si a Frau Bersa no se le ocurre la malhadada idea de hablar al oído de Federico antes de lanzarme sus hirientes palabras. Esto fue para mí como una revelación. Algo había en la indiscutida superioridad de Federico que éste ignoraba hasta el momento en que Frau Bersa vino a soplárselo al oído. Yo no sabía qué era ello, pero no tardé en experimentar sus efectos. Horas de amarga cavilación pasé bajo el viejo catre de madera tratando de descubrirlo. A la mañana siguiente no pensaba en otra cosa. El ajetreo del día, los 1000 estímulos exteriores que dirigen la atención del niño, la inconsciente esperanza de que todo lo ocurrido fuese mentira, me fueron anestesiando hasta hacerme olvidar casi por completo el asunto. Pero a eso de las 4 de la tarde, cuando Frau Bersa dormitaba en el comedor, se acercó a mí Gertrudis con mucho sigilo y deslizó en mi oído estas perturbadoras palabras. ¿Sabes lo que le dijo Frau Bersa a mi hermano el día que te dio aquel regaño? ¿No lo sabes? Ay, qué lástima. Yo quisiera saberlo, pero Federico no quiere decirme. Esta salida de la hermanita de Federico reabrió mi ya casi cicatrizada herida. Por fortuna, para los niños existe una providencia que se encarga de anestesiar aquellos centros nerviosos donde se producen los grandes dolores. Si los adultos fuésemos menos cobardes, si pudiésemos conservar la mitad siquiera de las energías, de la buena voluntad de la infancia, la humanidad sería incalculablemente menos desdichada. Hubo un momento en el que en medio de mis turbias cavilaciones se produjo una pequeña luz, y a esta luz me aferré yo con la tenacidad de un náufrago que se agarra a una débil alga. Debía haber un medio para burlar la dura sentencia de Frau Bersa. Bastaba que Federico colaborase un poco por su parte para que todo volviese al bello estado de antes. Y al razonar de este modo, debo advertir que no lo hacía por egoísmo, esto es, no pensaba en mí únicamente. Poseía el convencimiento de que también Federico sufría, y mi deseo era aliviar la pena de mi amigo antes que la mía. No fue mucho lo que tuvimos que discurrir. Ocurría que después del almuerzo, Frau Bersa tomaba un libro y se sentaba a leer en el comedor, cómodamente recostada en uno de los pilares. Poco a poco sus ojos se iban cerrando y su pecosa mano caía con languidez sobre las páginas del libro abierto. Así pasaba una hora, a veces más. Al cabo de este tiempo sus ojos volvían a abrirse, su mano arreglaba la cabellera color de paja y la lectura se reanudaba hasta la hora de la comida. Esta fue la oportunidad de Federico, Gertrudis y yo que aprovechamos para renovar nuestras relaciones. En el momento en que nos vimos reunidos nuevamente, 2 días después de la catástrofe, fue una fiesta para nosotros. Tanto más si se considera que fue una fiesta muda, un júbilo sin palabras. Tácitamente convivimos en hablarnos por señas para no despertar a Frau Bersa, pero nuestros ojos lo decían todo. Lo que más me alegraba era el entusiasmo de Federico al verme de nuevo cerca de su persona. En honor a nuestros espíritus debo decir que ninguno de los tres derramó lágrimas, porque los niños no lloran sino por menudencia. Éramos dichosos. Aquella tarde me desquité dibujando rebaños enteros de burros azules. Federico me miraba sonriendo y me indicaba por señas que les pintara de rojo siquiera las orejas. De repente mi amigo se puso serio, arqueó las cejas y se llevó un dedo a los labios. Ante mi ansiedad, moviendo las manos, quiso explicarme algo que yo no lograba entender y que debía referirse a Frau Bersa. Convencido de la inutilidad de su esfuerzo, se decidió por último a usar la voz. Deslizó en mis oídos las siguientes palabras. Frau Bersa tiene un secreto. Pasaron algunos días.
Al amparo del sueño vespertino de la institutriz, hallábamos manera de cruzarnos algunas palabras furtivas, y Federico me entregaba sus dibujos para que yo los admirase por la noche en mi cuarto. Desgraciadamente para mí, la cocinera carecía de sentimiento artístico y apagaba la luz sin consultarme siquiera cuando me hallaba más embebido en mi admiración. Pero había de llegar una noche en la que creí tomar mi desquite. Fue una espléndida noche de junio, cálida y satinada de luna. Mientras hubo señales de vida en la casa, pude contemplar a mis anchas los dibujos de Federico, unos maravillosos mares, ríos y árboles que poseían la virtud de hacerme soñar con viajes y aventuras. Repentinamente me di cuenta de que todo dormía y callaba a mi alrededor, y allí terminó mi alegría. La luna, que había sido hasta ese momento una compañera cordial, se convirtió en un manantial de inquietudes. Cerca de mí la cocinera roncaba y resoplaba con una precisión de un fuelle de herrero. Cosas olvidadas, palabras dispersas, figuras incoherentes acudían a mi imaginación, agradadas por el silencio. Frau Bersa tiene un secreto. Esto me había dicho Federico. ¿Cuál era el secreto de Frau Bersa y de qué manera podía interesarme? Vete a lavar el piso. ¿Quién ha visto nísperos azules? Frau Bersa tiene un secreto. Las horas pasaban lentas como las aguas de un río de plata. Los ruidos del monte se deslizaban por mis oídos y caminaban por mi espinazo como inquietos insectos. La luz de la luna, clara, fija, metálica, fantasmal, se volcaba en nuestro cuartico de tablas y alargaba las cosas, dando a sus sombras contornos absurdos. Y yo permanecía con los ojos tirantes, fuertemente cerrados, pero inabordables al sueño. De vez en cuando soltaba uno de mis párpados, muy poco a poco, para mirar la fantasmagoría que me circundaba. Más rápidamente volvía a cerrarlo, apretándolo hasta dolerme. Largo, infinito me parecía el tiempo. El silencio no tenía dimensión. Era inútil que pensara en los burros azules y en la sonrisa de Federico. Sus palabras volvían obsesionantes como la luz de la luna. Frau Bersa tiene un secreto. No sé cuánto tiempo pasó de esta manera. De repente oí correr un chorrito de voces que orinaba en la noche y tuve que apretarme la boca para no gritar. Pensé en las ánimas del purgatorio, de las que había oído decir que salían por la noche a recorrer los campos desiertos. Pero no podía ser, pues las voces que yo oía no pasaban de dos y se me iban haciendo, a pesar de mi pavor, cada vez más distintas. Además no era viernes, sino martes. Quizá fuese el ánima sola, pero tampoco, pues ya he dicho que no era una sola, sino dos las personas que hablaban, un hombre y una mujer. Habría sido lo más sencillo taponar mis oídos con ambas manos, debajo de la colcha de retazo, para no seguir escuchando aquel murmullo que comenzaba a espantarme. Pero no lo hice por la sencilla razón de que no me atrevía a mover uno solo de mis miembros. Por fortuna, cuando esperaba ver entrar aquellos fantasmas por la ventana, una de las voces, la de la mujer, se me hizo perfectamente identificable. «Pero si es la voz de Frau Bersa», pensé. Y en ese mismo momento mi miedo se alejó por los campos dando alegres saltitos. Enseguida descubrí mi cabeza para oír mejor. «No, no, Cruz María», decía Frau Bersa, «por favor no insista, no puedo ir con usted esta noche, con esta luna». Reaccioné cual si hubiese pisado una brasa. También conocía a la otra persona que hablaba. Era Cruz María, el hijo de Cervelión, el que ordeñaba las vacas y traía las leches por las mañanas. Sí, no había duda. Él era el único Cruz María conocido en todo Cumboto y le apodaban el Matacán por su semejanza con un venado pequeño. Hubo un breve silencio tras el cual habló de nuevo la institutriz. «Suélteme, Cruz, le ruego que me suelte. Se lo ordeno, no volveré a salir con usted. Además, no le he dicho que debe bañarse antes de venir a verme. Usted huele a vaca, Cruz». «Pero si me bañé esta tarde en el río». «Sin embargo, usted huele a vaca y esto no es bueno para el amor». Entonces
Perdido el miedo completamente y lleno en cambio de curiosidad, me deslicé de la cama y llegué hasta la puerta evitando despertar a la cocinera. En aquel momento aparecieron ante mi vista las dos figuras desmesuradamente agrandadas por la luz de la luna. Sus sombras enormes fosforecían en la blanca pared de la casa y sus voces, a pesar del sigilo con que hablaban, parecían también iluminadas. Hombre y mujer forcejeaban conteniendo el aliento. Yo quedé inmóvil junto a la puerta, contemplando la fantástica escena. Qué grande, qué inmenso estaba el campo en medio de aquella luz azulenca. Cruz María tenía el torso desnudo y su piel brillaba como la coraza de un gran abejorro. Alrededor de su talle, los fuertes brazos de él parecía que rodearan una columna de humo. Su cabellera flotaba irreal, esquivando las acometidas de dos ojos ardientes y de dos labios inflamados que la acosaban. El sentimiento que me dominaba era de una naturaleza completamente distinta. Sentía la necesidad de defender a aquella mujer de los brazos, los ojos, los labios de Cruz María, pero no osaba siquiera a gritar por el temor de ver aparecer ante mí el colorado rostro de don Guillermo, el enorme túnico de la cocinera y la cara rígida y cenicienta de Dubige. No tuve tiempo, sin embargo, para reflexionar, pues en aquel momento los luchadores se volvieron hacia donde yo estaba y sus cuerpos quedaron paralizados. Fue cosa de segundos. Cruz María saltó como un venado y se lanzó veloz a través del jardín. Frau Bersa vino hacia mí con las manos extendidas. Sentí la presión de sus dedos en mi garganta. «Dime, ¿qué has visto?» «Nada», gemí fascinado por sus pupilas plateadas. «Cállate, habla más bajo». Pensé que iba a ahogarme allí mismo. Podía hacerlo, sin duda, porque poseía mano fuerte y dedos largos. Pero de pronto, para sorpresa mía, cambió de actitud. La vi sonreír. «Bueno», añadió con dulzura mientras arreglaba su peinado y se atusaba el cabello. «No dirás nada de esto a nadie, ¿verdad? Yo, en cambio, te haré un bonito regalo». Movíase con rapidez. Suavemente me arrastró hasta la puerta del comedor y ya allí se puso un dedo en los labios. «Nadie, ¿comprendes? Ni a los grandes ni a los chicos. ¿Me comprendes? ¿Me lo prometes?» Dije que sí con la cabeza. «¿Me lo juras?» Repetí la señal. «Habla, dime que sí». «Sí». Me miró entonces con una punzante mirada y luego, sin añadir palabra, echó a andar y se perdió en el pasillo que conducía a su habitación. La tarde siguiente hablé con Federico en voz baja. «Es verdad, Frau Bersa tiene un secreto. Anoche la vi peleando con Cruz María». Federico sonrió. «Yo también los he visto». «¿Y no tienes miedo?» «No, no tengo miedo». Su sonrisa acentuóse de una manera enigmática. «Ella», añadió, «es quien debe tener miedo ahora».